Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué inmenso placer, qué honor saludarte por esta vía, tu hermano Darwin Arias. Y me encuentro junto al pastor Melvin Amancio. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga mucho, profeta y evangelista Darwin. Para mí es un placer estar contigo en este espacio, compartiendo contigo. Siempre que vengo aquí, siempre me siento bien porque sé que siempre Dios trae un rema poderoso para ese público. Una palabra de Dios. Amén, aleluya, eso es así. Vamos a hablar ¿Qué un tema que vamos a tema. hablar hoy, príncipe? Hay un tema muy poderoso, el cual yo sé que será de mucha bendición. Tu realidad o lo que tú estás viviendo no es tu verdad. Wow, es un tema poderoso, varón. Tú sabes que mucha gente a veces, varón, tiene la tendencia a abortar el plan de Dios porque él ve realidades momentáneas. Sí, Y yo con el tiempo yo he entendido que la vida es como un árbol. El árbol pasa por estaciones, pero ninguna estación es permanente. no, Entonces, si tú juzgas el árbol por una estación, te puede perder entonces una estación del árbol, que es la estación cuando él da fruto, cuando da fruto. que es la que realmente te conviene a ti, o sea, la que aprovecha. Entonces la gente, Darwin, a veces juzga mucho, tiene mucho la tendencia a definir su realidad por la verdad que él está viviendo. O sea, define mucho las cosas por lo que él vive en el momento. Wow. Tú me estás diciendo que un árbol, cuando llega ese tiempo donde sus hojas caen, nadie quiere. Nadie cree en él, nadie No, porque da esta lucha. El dueño comienza a barrer este árbol, no sé por qué no se seca. Y esto, porque toda la mañana tiene que barrer. Pero esa no es la realidad de este árbol. Claro. La realidad es que ese árbol, O sea, cuando esa no es su verdad. su Su verdad, verdad, esa sí. no es su verdad. Entonces, cuando comienzan a caer todas esas hojas y toda la mañana tienen que barrerla y tienen que barrerla, me imagino la gente sentirse, yo quisiera arrancarlo este árbol. Causa Pero cuando molestia. entonces llega a ese nivel del futuro, de su verdad, donde pueden ver los frutos y pueden ser beneficiados también económicamente por lo que está dando. ¿Entiendes? Es decir, así es como uno ve la realidad de la vida. Cuando nosotros vemos a alguien que se convierte al Señor, muchas veces en la realidad nosotros decimos, ¿qué hay de este hombre? ¿Qué va a pasar con este hombre? Un hombre que no sabe leer, no sabe hacer nada. Pero la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, entonces coge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Eso es así. No, y que tú sabes que hay mucha gente que, hay veces, Darwin, que a ti el mismo sistema de la iglesia te etiqueta como algo inservible. Ujú. Tú te das cuenta que si había un grupo que tenía que aplaudir a Jesús era el Sanedrín, porque eran ellos los que tenían todo, o sea, ellos esperaban a ese Jesús. Sí, Pero entonces, más sin embargo, ese grupo, esa élite religiosa a Jesús no lo aceptó. no lo aceptó. O sea, porque no le convenía ese Mesías. Entonces, así hay mucha gente a veces. A veces tú vas al lugar buscando un auxilio y la gente al verte a veces desbaratado no cree en ti No. y te juzga. Y este varón, y este hombre que está así, o sea, y te desechan. Y así yo he visto, mira, allá había un muchacho en mi iglesia que él cantaba. Yo le dije, varón, tú no cantas, tú cantas feísimo. Pero de repente el varón no se desmotivó por mí, empezó a practicar, practicar. Y ese muchacho hoy día es uno de los mejores adoradores de mi iglesia. Wow. Y yo hice así, Dios mío, me dijo, mira, y él es uno de los mejores, de los que más canta. Porque él se esforzó y empezó entonces a ejercitarse y entonces la práctica a ser maestro. Claro. Entonces la gente a veces te ve a ti, a veces así, no, o sea, nunca podemos definir la cosa por su portada. Wow, está tremendo. Hay mucha gente a veces, también a veces, varón, como yo siempre le decía siempre a mi apóstol, yo decía, Olver, hay mucha gente que se pegan de ti ahora porque ven tu portada ahora. Porque hay mucha gente que llega a tu historia Cuando ya tú estás realizado. en la página 100, en la página 140, pero nadie creía en ti en la página 1. Esto está profundo. Cuando las cosas se veían, cuando las cosas se veían, cuando no se veía nada, Cuando no había nada. cuando nadie te apoyaba, cuando nadie creía en ti, cuando la gente te decía, tú no. Entonces yo le decía, mucha gente hoy día viene a apreciar lo que ve de ti, pero nadie te apoyó a ti en ese momento cero.
Por eso es el tema, tu realidad no es tu verdad. Y cuando tu realidad tú la conviertes en una verdad en tu inicio, es porque tú no tienes fe de lo que Dios ha puesto en ti. Claro. Cuando tú no tienes fe de lo que Dios ha puesto en ti, cuando tú no tienes una marca que te identifique, tú vas a entender que lo que tú estás viviendo será para siempre y no es así. Entonces tú tienes que aprender a dominar aún esos momentos difíciles que llegan a tu vida, donde tú quieres renunciar, donde tú quieres decir, ya, ¿para qué intentarlo? Ya yo no puedo más. Entonces ahí es que tú tienes que llenarte de autoridad y comenzar a buscar. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, David dijo en una ocasión, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, porque en la vara estaban inscritas todas las hazañas Que que había hecho. hacían. Dice, pero mira, en mi realidad, yo maté osos, maté leones y así sucesivamente. Yo no creo que mi verdad va a pasar, yo voy a pasar desapercibido. Yo O voy sé a que perder. algo, no, yo sé que algo va a venir. Claro, eso es así. No, es que tú tienes que entender, mira, o sea, cuando hablamos sobre este tema, como yo digo siempre, que sabes que el mundo, o sea, hay muchas interpretaciones. Hay Sí, muchos. O sea, en la mente judía, la gente ve el mundo de diferentes formas, pero yo lo voy a ver en el nivel pechá, en el nivel literal simple. En el nivel pechá literal simple, el mundo se divide en tres esferas: mundo temporal, eternidad y los sepieternos. En el mundo temporal, la verdad no es absoluta, la verdad es algo, la verdad es algo inestable, como tú dices, efímero. efímero. Entonces, en el mundo, por esto es que usted y yo nos encontramos en el mundo del arrepentimiento. En este mundo, el hombre es como el lápiz, que el lápiz usa una borra, porque una vez que él ve que va mal, puede borrar y puede rectificar su pasado. O sea, en este mundo no hay desierto eterno, no hay nada que dure 100 años, todo, o sea, todo aquí pasa. Pasa. Entonces la gente tiene que entender que la verdad absoluta se encuentra allá arriba. Y allá arriba a ti el rey te diseñó con una palabra, con un diseño. Te diseñó con un diseño. O sea, Dios puso una palabra allá arriba en ti. Una palabra allá arriba, que lo que te dio el mundo espiritual es lo que va a prevalecer. Aunque tú en el mundo desde la forma te encuentres mal, te encuentres torcido, la palabra que Dios marcó para ti en su esencia es lo que va a prevalecer por encima de lo que sea. Yo mismo fui un hombre que a mí la gente me dijo, él se va a morir, a él lo matan, él no sirve, pero al final, ¿qué fue lo que prevaleció? Lo que Dios habló sobre mí. Mira, es impresionante cuando nosotros vemos, vamos a poner un, un águila. Ujú. Un águila pone su huevo y cuando tú analizas el, el, el- el águila que está dentro del huevo, que quizás crea que esa es su verdad, sin saber que lo que está viviendo es una realidad que es efímera, que va a pasar, y comienza la madre a empollar esos huevos, comienza de una vez a romper el cacarón y comienza a ver una transformación. Hay muchas realidades que estamos viviendo que viene el momento de la transformación. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás, si tú estás dentro del huevo, si ya rompiste el cacarón, pero después que tú ya rompes el cacarón, llega la etapa donde tú comienzas a percibir, a mirar, a analizar para qué tú fuiste determinado, o para Wow. estar en la tierra o para estar en las alturas. Sí, claro que sí. ¿Entiendes? Y entonces, si el águila define por lo que ve en la primera etapa, que es el cacarón. Sí, que y aunque quiera, no va a poder quedarse ahí. Sí, claro. No, porque oye algo, mira, a nosotros como seres humanos, yo siempre digo algo, a nosotros como seres humanos, para la transformación, lo que nos toca es entender que así mismo como el agricultor cuando labra la tierra, él sabe que su papel es labrar y el papel de Dios es hacer que llueva. O sea, yo como ser humano, mi papel es mantenerme en su presencia. Sí, Después lo que falte lo va a hacer él. ¿Sí o no, es Darwin? lo que lo va a Es lo poner. que lo va a hacer. O sea, Dios se va a encargar de todo lo mío porque yo me encargo de lo de él. O sea, yo me ocupo de la parte que me toca a mí y él se va a ocupar de la parte que le toca a él. O sea, el agricultor, si se enfoca mucho en que no llovió, se frustra porque la lluvia no está sujeta a su lágrima Mm. ni a su palabra. La lluvia es algo que está sujeto a Dios.
Entonces tenemos que entender siempre que dentro de nuestra estructura de realidad, de todo lo que nos pase, sirve para hacer aporte positivo en tu vida. Un ejemplo, la semilla, ¿verdad? Antes de ser árbol es semilla. Sí. Pero la etapa de la gestación es una etapa, Darwin, que es invisible. O sea, todo lo que tú... nadie lo ve, donde está oscuro, donde... Todo lo que tú ves hoy como árbol grande era algo invisible. Sí. Que estaba debajo de la tierra. Que quizá la gente decía, pero ya hasta la cuánta es, ¿cuándo vas a nacer? ¿Cuándo vas a crecer? Pero tú sí pecas, tú sí chocas. Y lo impresionante de esta característica de un árbol es que crece y el que estaba más pendiente en ti no se da cuenta cuando tú creciste. No se da cuenta. Es como el bambú. El bambú dicen los expertos que el bambú crece más para abajo, pero que cuando ya comienza a sacar su retoño, dice que en un día sube hasta 5 metros. Oye, ya tú sabes, Dios mío. Y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Ya tú sabes. Y nadie lo ve, nadie se fija. Es como cuando uno de hierba en su casa, que uno pasa la semana, pasando días, cae un aguacero y cuando tú miras otra vez, tuve un monte. Dice, Dios mío, pero ¿y qué fue que pasó? Fue que creció eso? Y también, eso también pasa muchas veces con los ministerios, con las personas que a veces tú empiezas, tú sabes que la palabra habla, Darwin, del sembrador, ¿verdad? Y pone como ejemplo diferentes tipos de semillas, pero también habla también también de los talentos. Claro. Que hubo uno, Darwin, que empezó a medirse con los demás. No te mida con nadie, porque nosotros, cada cual lleva un proceso. O sea, hay mucha gente a veces que a veces en su mente infunde mucho lo que diga el otro. Un ejemplo, mira, tú tenías mucho tiempo que tú no, o sea, este es tu primer viaje, ¿verdad? Pero ya tú viajaste, ya tú rompiste. Yo te apuesto que tú ahora nunca más te vas a pillar de un avión. Porque fue una etapa ya que tú pasaste ya, pero tú duraste un tiempo en el cuarto de atrás donde la gente no te veía y la gente quizá aparentemente cree que tú estabas vagando y tú estabas preparándote para como la lanza, que la lanza se echa hacia atrás. Y mientras más hacia atrás vas, más eficaz es el golpe y más duro. Entonces, la persona a veces ministerialmente, tú te das cuenta que el mismo Jesús bíblicamente, Jesús ministró nada más 3 años y pico y Jesús duró 18 años escondido. La pregunta del $1.000.000, ¿qué hacía Jesús escondido ese tiempo? Preparándose. Porque mientras más nos preparamos, más eficientes somos en el campo del emprendimiento. O sea, tú veías gente viajando. Es como yo, mira, allá viajaron mucha gente primero que yo. Dije, no, yo voy a esperar mi tiempo. No voy a hacer las cosas de que por impulso. Pago un vuelo, yo sin Dios mandarme. Yo voy a hacer la cosa cuando llegue mi tiempo. Entonces es así. Entonces la gente tiene que entender eso, que hay realidades que son aparentemente dolorosas en el momento, pero que no son la verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios. Y que son cosas que van a ser positivas porque van a definir el interés que tú tienes por ser diferente. Dios mío, pero qué locura. Porque si a ti, mira, Darwin, tú has pasado de todo en este evangelio. Tú aquí eres un hombre de renombre en Santo Domingo y en muchas partes del mundo que te conocen ya por YouTube. Pero tú pasaste un proceso que Dios permitió en ti para definirte a ti como vasija. Que muchas veces nosotros a veces lo queremos, no lo queremos, pero son los que nos ayudan a poder estar en la posición que estamos. Claro, porque eso hace que tú definas tu identidad y que tú definas el interés que tú tienes por pasar al otro lado. Entonces hay mucha gente a veces que ellos en el primer bofetón que le da el día a día sueltan todo. El que es así no va para parte. Porque ya se adaptan a la realidad. Si José define su realidad por las internas, se queda allí y nunca es nadie. Y no mira su futuro. Si Jesús define su realidad por el sentimiento que él sentía en el Getsemaní, se queda ahí y nunca es nadie. O sea, cada hombre grande, Darwin, si define su realidad por lo que él vivió en el momento, se queda enano y no crece y no trasciende. Dios mío. Supón tú que se quede Moisés en el yo no puedo, soy gago, no sé hablar. No sé hablar, yo no puedo. Se queda ahí. Y tuvo Dios que como quiera buscar la alternativa. Y no conozco yo a Aarón, que sabe hablar. Que sabe, claro. Entonces Dios sabe todo. O sea, todo hombre de Dios, toda mujer, todo lo que es grande, tuvo una realidad difícil que lo confrontó, que lo golpeó. Que trató de aplastarlo. David encontró un Goliat
Y fue la oportunidad. Sí, encontró una familia que lo minimizaba. Es Darwin. Pero David, si David se queda en esa etapa, en esa primera realidad, no crece. Y si no crecemos, no trascendemos, no causamos ningún impacto. Una realidad. Porque ¿qué van a decir si yo me quedo como Melvin, el mochito, feíto, malo de Jaina? ¿Tú te imaginas que tú, porque llegaste al evangelio, llegaste con un brazo menos, Dije que fui, y dije de malo. que ya esa es tu realidad, que ya tú lo que tienes, pero mira la forma tuya, como viste, como predicas, cómo la gente se involucra contigo? ¿Por qué? Porque tú aprendiste que más allá de la realidad que tú viviste en una ocasión, hay una verdad, hay un futuro, Y, hay una esperanza, ¿me y Dios entiendes? me dijo a mí, mira muchacho, a través de un profeta que ni profeta parecía. Mm. Me dijo ahí en una actividad, me dijo, mira, dice Jehová que no te turbe, ay, siento a Dios, que nada más lea Biblia y ore. Digo, ¿cómo así? No busque trabajo ni nada, nada más lee Biblia y ora y ayuna. Varón, y ese profeta, digo, este hombre está como loco, ¿eh? Mira, y me decía mamá Melvin, ponte por ahí en una esquina, me decía mi mamá, ponte por ahí en una esquina, busca una mesita y ponte a vender dulce y paleta que tú no tienes mano ya. Ay, Pero ¿sabes por qué? Una de las cosas que yo le agradezco más al apóstol, le decía Melvin, no haga eso. Tú estás loco, tú un evangelista, tú un profeta. ¿Usted cree que Dios te va a sacar a ti del horno porque tú seas uno más? Usted enfóquese en el ministerio. Sin nada, ni que comer, ni ropa, ni zapatos, y mira nada. cómo Dios, Varón, sin comida, sin ropa, sin zapatos, sin esposa, con un bajo asigua arriba, así cuita, con un bajo arriba óxido. Pero entendimos que había un Dios, varón. pero que... mira lo que Dios hace, que en tu realidad, tú siendo un buen soldador, en en la realidad que tú estabas viviendo, pero en esa realidad era cuando más te hizo perder, Sí, claro. cuando más te entraste en el desorden, en el vicio, en tu fefaciente y así sucesivamente. Y tú sabes que yo también, mira, Pero en tu verdad, con un brazo menos, no, y Dios me dijo a mí, ¿eh? Dios me dijo a mí, tú vas a hacer cosas así que nunca hiciste cuando tú estabas completo. Y yo, David, tú sabes que yo pasé por una depresión cuando yo vi esta realidad. Porque hay una realidad que es subjetiva, basada en la percepción de los 5 sentidos. O sea, yo te veo a ti, ¿Y cómo la gente te mirará? digo, wow, yo te veo a ti, yo sé que tú eres un barbero y que tú usas tu mano, tus ojos para tú vivir. Esa es mi percepción subjetiva a lo que yo veo de ti. Pero hay un Dios que está más allá de mi percepción, que hace que tú vivas sin ojos, sin manos, sin pies y te bendice y te lleva lejos. Cuando yo me veo así, yo digo, bueno, ya yo voy a acabar con mi vida, yo me voy a matar. Y me dijo a mí la voz de Dios, no te mates, porque yo tengo planes contigo y yo nunca dejo vivo aquello que yo no amo. Wow. Entonces yo empecé a caminar por ahí, empecé a caminar con Dios y a entender eso mismo, que mi realidad, porque la realidad afecta, Darwin. Claro. Porque no podemos decir que José se sentía cómodo en la cisterna. No podemos decir que Jesús se sentía cómodo en el Getsemaní. Pero sus sentimientos no fueron capaces, o sea, lo que sentía es que el hombre de Dios no puede definir por lo que él sienta. Porque Dios no... Mira, hay momentos que Dios se esconde. Hay momentos que no sentimos a Dios, pero tú tienes que entender siempre. Para ver, Dios, cómo reaccionamos. Tú tienes que entender siempre que una cosa es manifestación y otra cosa es presencia. Yo no camino por manifestación, yo camino por presencia, porque cuando yo entiendo que Él está presente en todo tiempo, yo respeto esa esencia. La manifestación, Darwin, es algo esporádico que Dios lo hace en momentos específicos. La presencia siempre. Continua. Continua. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que tú tienes que entender, que hay realidades como Jesús con la barca, donde tú le dijiste ahí ahorita. Bueno, los discípulos tienen temor porque hay una gran tempestad que se levanta. Esa era una realidad. Pero ¿cuál era la verdad? Que ahí estaba el maestro, que es el principio y el fin de la verdad. Y dice que cuando ellos estaban en la barca, que los vientos le eran contrarios y todo esto, en la realidad de ellos estaba que iban a morir, pero Pedro dijo, pero si este hombre ha hecho tantas cosas, esto que está aconteciendo, yo lo voy a llamar. Entonces, cuando entraron a su verdad, que la verdad de nosotros es buscar a Dios,
Por eso la Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deja el hombre impío su pensamiento y vuelva hacia Dios. Porque apartado de él nada podemos hacer. Eso es así. Nuestra realidad, cuando se torna difícil, es porque no comprendemos que en nuestra verdad tenemos que tener a Dios. Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, si tu realidad está tomando tanto lugar que no te deja ver tu futuro, es porque inmediatamente tú estás repitiendo los mismos pecados, tú estás repitiendo las mismas situaciones. Y por eso es que Dios quiere hoy decirte a ti hoy, que tu realidad no es tu verdad. Palabras finales, Melvin. Y tú sabes también, tú sabes que nosotros, si nosotros no aprendemos a transicionar mentalmente, nos quedamos siempre, o sea, tú te das cuenta que cuando tú te unes a Dios y tú te vuelves uno con Él, Él puede cambiar realidades, como hacía con esos profetas, que esos profetas le hablaban al sol, al aire. Yo y Jesús somos mayoría. O sea, yo creo, como dice Pablo, que la leve tribulación momentánea produce en mí es un max excelente. Porque la tormenta a mí lo que me dice es, estoy caminando bien, voy para adelante, me estoy acercando al nivel que Dios quiere para mí. Así que, shalom y bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y que tengas un día bendecido. Así que suscríbete, dale a la campanita, ve el canal de Melvin Amancio. Melvin Amancio Oficial, mi canal. Y será de mucha bendición. Dios te bendiga.